Dios les bendiga. Presentamos al siervo de Dios, Juan Bautista Sánchez, en la exposición de la palabra de Dios, esta vez con el tema Tú eres la oveja número 100. Escuchemos. Yo quiero decirte en este momento, amado amigo que me estás escuchando, que tú eres un dichoso, un bienaventurado y un privilegiado. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes escuchar en este momento palabra del Señor. Porque la Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y hablando de palabra de Dios, ¿sabía que Jesús compartía la palabra del Señor con 3 grupos diferentes? Pues fíjate, Jesús le hablaba a sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Sus fieles seguidores, personas que habían dejado su padre, su madre, su casa, sus posesiones, para seguir a Jesús donde quiera que fuese. ¿Qué le hablaba Jesús a sus discípulos? Jesús le hablaba de doctrina, Jesús le hablaba de comportamiento, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Por eso Jesús trataba siempre de instruir a sus seguidores para que pudiesen actuar y hacer las cosas conforme a la nueva manera de vivir, conforme a la nueva manera de comportarse, no como antes andaban en el mundo, sino ahora como hijos de Dios. Pero también Jesús le hablaba a los pecadores. Sí, en esa ocasión, dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 15, que cuando Jesús predicaba, a él se acercaron un grupo de publicanos y pecadores para escucharle. ¿Sabes tú quiénes eran los publicanos? Pues los publicanos eran los recaudadores de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano. Estos eran israelitas, sí, pero trabajaban para quienes le oprimían, para recaudar los impuestos para llevarlo al gobierno opresor. Usted ha de saber que una persona que trabaje en tales cosas, pues no va a ser bien visto por la gente del pueblo, puesto que está trabajando para quienes le oprimen. Y por eso es que cada vez que se quería comparar a alguien como algo lo más vil, lo más menospreciado, se le decía publicano. Pero también habían otros tipos de pecadores que no eran simplemente recaudadores de impuestos. Habían personas que eran reconocidos en el pueblo, en el barrio, porque eran personas que vivían dedicado y consagrado a todo lo que tiene que ver con el pecado. Pues había también otro grupo de personas a los cuales Jesús le hablaba, que eran a esos maestros de la ley, los fariseos, los escribas, los saduceos. ¿Qué tenían de especial estas personas? Ellos pues eran maestros, ellos eran religiosos, eran personas de renombre y creían que no merecían ni necesitaban tan siquiera escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pero yo quiero decirte en este momento que todos nosotros necesitamos de la palabra del Señor. Toda persona necesita escuchar palabra de Dios, porque Jesús dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué enseñaba Jesús a los pecadores? ¿Qué enseñaba Jesús a las personas que acudían a él? Veamos a ver algunas de las enseñanzas que Jesús le daba a las personas que todavía no le habían conocido. Jesús le decía: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque angosto, estrecho es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que entran por ella. Pero también decía, en base a la perdición, más amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y la mayoría andan por ese camino. Por eso Jesús decía: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué otra cosa también enseñaba Jesús a los pecadores de aquel entonces? Jesús le decía que el que es oidor de la palabra solamente y no hacedor de ella es semejante a un hombre que construye su casa, oiga, en la arena. Vienen ríos, viene tempestades, vienen ímpetus y dan con fuerza sobre aquella casa fundada y construida en la arena, y a final de cuentas pues termina cayendo y siendo grande la ruina. Pero el que oye las palabras del Señor y las pone en práctica,
entonces es semejante a un hombre que construyó su casa sobre una roca. Vinieron vientos, vinieron ríos, vinieron tempestades y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y la casa no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Y lo más importante que Jesús le enseñaba a todos los pecadores de manera general era que lo primero, lo básico y fundamental era amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, amar a Dios con toda tu mente, amar a Dios con todas tus fuerzas, amar a Dios con todo tu entendimiento, amar a Dios con todo tu corazón y posteriormente, de segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú guardas esos dos mandamientos, está guardando toda la ley, porque el que guarda el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, está guardando todo lo que Dios pide que la persona guarde para ser salvo. Pero yo quiero decirte, amigo, en este momento, que cuando una persona pecador, no importa de qué tipo de pecado esté cometiendo, trata de escuchar palabra de Dios, trata de ponerle atención al mensaje de la palabra del Señor, siempre se van a levantar en contra tuya personas que tratarán de impedirte el que tú escuches el mensaje de la palabra del Señor. Y es increíble, porque es que la palabra del Señor lo único que hace en el corazón del individuo es transformarlo, es hacer de él una criatura vieja en una criatura nueva, es hacer de una persona que está en deterioro, traerlo a una reconciliación y a una renovación. Usted ni yo podemos entender cómo es posible que si alguien está enfermo, se levanten personas en contra de que usted se sane, de que si usted está atado, ¿cómo es posible que se levanten personas para que usted sea desatado? De que si usted tiene problemas o dificultades, ¿cómo pueden haber personas que se levanten para que usted no resuelva sus problemas? Pues fíjese, esto no es nuevo, esto no es de ahora, porque en los tiempos en que Jesús estaba predicando, precisamente a los pecadores y a los publicanos, se levantaron los fariseos, se levantaron los saduceos, se levantaron los escribas, los maestros de la ley, los que creían que la salvación solamente era para ellos, y están criticando a Jesús. ¿Y sabe qué le criticaban a Jesús? Le criticaban el que Jesús recibía a los pecadores y a los publicanos para predicarles la palabra, y que inclusive no solamente le predicaba la palabra, sino que también hasta comía con cada uno de ellos. El maestro tuvo que olvidarse por un tiempo de los publicanos y tuvo que olvidarse de los pecadores para ahora llamar a la conciencia, a la reflexión, a esos líderes religiosos que estaban en contra de que se le predicase el mensaje a los pecadores. Y tuvo Jesús que decirle lo siguiente: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Porque a veces somos bastante hipócritas. A veces nosotros sí criticamos la actitud pecaminosa de los individuos, pero entonces nos convertimos en estorbo cuando estos quieren buscar de Dios y tratar de cambiar su vida miserable. Cuando usted como padre se dé cuenta de que un hijo suyo esté tratando de buscar a Dios y tratando de buscar al Señor, su salvación, su liberación, usted como padre debería aplaudir esa decisión de su hijo. ¿Y qué sucede muchas veces con los esposos? Cuando un esposo oye que su esposa quiere convertirse a Cristo, le hace la vida imposible. E inclusive muchas mujeres, cuando saben que sus maridos quisiesen convertirse a Jesucristo, le hacen la vida de cuadritos, le hacen la vida imposible y se oponen tajantemente para que estos no acepten a Cristo como su Salvador. Y si lo aceptan, entonces empiezan a comportarse con ellos de una manera inadecuada, como diciéndole: a mí me gusta mejor que tú sigas siendo la persona que antes era, a mí no me gusta que tú seas la persona que quiere
ser ahora. ¿Y quién se opone a que una mujer se convierta a Jesucristo para cambiar su estilo de vida? ¿Y quién se opondría a que un hombre se convierta a Jesucristo para ser una nueva criatura? ¿Qué mejor garantía para nuestros hijos el que se arrepientan de sus pecados temprano, el que se conviertan a nuestro Señor Jesucristo estando aún joven? Usted sabe los dolores de cabeza que va usted a evitarse como padre si su hijo se convierte a Jesucristo en su temprana edad. Usted sabe los males que se evitará usted de saber que su hijo no está en las pandillas, de su hijo no está en la delincuencia, que sus hijos no están en las drogas, que sus hijos no están en el vicio, que sus hijos no están llegando tarde de la noche, que sus hijos andan por ahí, pero usted sabe que andan en las cosas del Señor y no en cosas turbias. Alabado sea el Señor. Algunos amigos me han dicho: una cosa que no me gustan de los cristianos, de los evangélicos, es que ellos dicen que son los únicos que han de ser salvos. Permíteme aclararte esto, amigo que me estás escuchando en este momento. No, nosotros no decimos eso. Nosotros no sostenemos esa situación, esa postura de que los únicos que seremos salvos somos los cristianos evangélicos. No. Óyeme, la salvación es para todo aquel que cree. La salvación es para todo aquel que se arrepiente de sus pecados. La salvación es para toda aquella persona que se convierte a Jesucristo. La salvación es para toda aquella persona que es bautizado en las aguas después de haberse arrepentido y después de haberse convertido. La salvación es para toda persona que ande apartado del pecado en paz y en santidad. Así que esto no es algo exclusivo para los cristianos evangélicos. Pero permíteme decirte una cosa: es muy difícil, es casi imposible que usted, sin antes arrepentirse a Jesucristo, sin antes convertirse a Jesucristo, sin antes bautizarse a Jesucristo, usted pueda perseverar andando en paz y en santidad con todas las demás personas. Por eso la Biblia dice bien claro que hay que nacer otra vez, hay que nacer de nuevo. Y esto es lo que Jesús le está tratando de decir a estos religiosos. Ustedes creen que los únicos que han de ser salvos son ustedes. Pero hay pecadores allá afuera, hay personas que viven en el pecado que también merecen, que también necesitan escuchar palabra del Señor. La Biblia no es para estarla predicando solamente en la iglesia. La Biblia no es para estarla predicando únicamente en los templos. La Biblia es para predicarse allá afuera. La Biblia es para predicársela a la persona, al drogadicto. La Biblia es para predicársela al delincuente. La Biblia es para predicársela a las prostitutas. La Biblia es para predicársela al idólatra. No importa, a cualquier persona que nos encontremos por ahí, a cualquier persona que esté escuchando el mensaje de la palabra de Dios, la Biblia, la palabra del Señor, es para predicársela a toda criatura. Jesús continúa diciéndole a esos religiosos: ¿qué hace el hombre cuando encuentra a esa oveja que se ha perdido? Pues cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, y al llegar a su casa reúne a todos sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Jesús dijo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Amigo, ¿quieres tú que Dios haga fiesta en los cielos? Amigo que me estás escuchando, ¿quieres tú que haya fiesta en los cielos? Amigo que me escucha en este instante, ¿quieres tú poner el cielo de celebración? Pues tú eres esa oveja número 100. Tú eres esa oveja que se ha extraviado. Tú eres esa oveja que se ha perdido. Tú eres esa oveja que está desamparada. Tú eres esa oveja que está allá en el aprisco, en el desierto, por allá por el derrisco, por allá a expensa del peligro de los lobos, a expensa del peligro de los leones, a expensa de las fieras cualquiera. Tú eres esa oveja que se le ha perdido al Señor. Pero permíteme decirte que hay buena noticia para ti en este momento, y es que el Señor ha dejado a 99 ovejas que tiene segura en su casa, segura en su iglesia, y ahora está atrás de ti. A ti, llámete como te llame, tú eres una oveja del Señor. Contigo estoy hablando, tú eres la oveja número 100, y el Señor te dice hoy: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor te dice hoy que el que a mí viene, yo no le echo
hecho fuera, dice el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Amigo, Dios te está llamando hoy, y la Biblia dice: si oyere hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero también dice la Biblia: venid a mí, estemos a cuenta, dice el Señor, que si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El Señor Jesús te dice a ti, oveja número 100, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que, mi amado amigo que escucha este mensaje, el Señor te ama de tal manera que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si este mensaje ha tocado tu corazón, es el mejor momento para aceptar a Cristo como tu Salvador.